Walter Alberto Smith Gámez. ¿Dónde estás? ¿En la playa? ¿En el parque? Hermanos, qué gusto poder hablar con ustedes. Hoy día tenemos una clase muy especial. Marisol, en un bonito arte, le ha participado a ustedes los frutos de la obediencia. Hemos estado hablando de la obediencia en la clase pasada, no sé si se acuerdan ustedes, de nuestras armas espirituales, que cuando nuestra obediencia sea perfecta, podemos usar esas armas increíbles. Es algo para mí fabuloso, esa promesa de 2 Corintios capítulo 10. Y hoy día quisiera hablar de los frutos de esa obediencia. ¿Qué frutos tenemos nosotros en obediencia? Y lo podemos ver en vida diaria, como lo vio nuestro Señor Jesucristo, que fue perfecto en obediencia. La Biblia habla que el Señor Jesús obedeció y que aún siendo hijo, aprendió obediencia. Y es importante entender eso. Por eso hoy día quisiera recorrer con ustedes mientras esperamos a las demás personas que vayan poniendo. Y seguimos pasando. Ayer tuve que salir a verlo del teléfono y salí a una tienda, y cuando nos dirigimos a la tienda nos pararon bastantes policías, y era que había empezado una marcha. Y venía mucha gente, entonces tuvimos que dar la vuelta en U y salir de ahí. Y lo curioso es que al poco rato comenzó una lluvia torrencial y los policías no tuvieron que actuar por la misma lluvia, todo se disipó, ¿no? Pero la cosa no ha estado tranquila en estos días, ¿no? No ha estado tranquila. Parece que es como, no sé si ustedes han escuchado antes ese dicho, es la gota que rebalsa el vaso. Parece que los ánimos, los estados emocionales están a tal punto que cualquier gota puede rebalsar un vaso. Y para mí, yo pienso que es el momento en que nosotros podemos actuar trayendo esa paz que Dios nos da a nosotros. Pero yo pienso que la base de todo esto es, como siempre dije, algo que quiso enseñar el Señor Jesús, y es obediencia. Les dije que en el reino de Dios la obediencia es lo que mantiene el reino funcionando. Dios es inamovible, es siempre el mismo. Y el hombre está acá, el hombre tiene libre albedrío. Dios da una orden y da algo para que nosotros podamos seguir. Y cuando nosotros obedecemos, damos obediencia, este reino actúa perfectamente en nuestras vidas. Pero cuando desobedecemos, es como que nos salimos de Dios, no queremos hacer nada con Dios, nos apartamos de Dios. Por eso la obediencia en el reino de Dios es importante y hay que aprenderla. Y yo pienso que el Señor Jesucristo lo estableció eso. Es más, yo quisiera decirles algo. El Señor Jesús no hizo nada, siendo hombre, no hizo nada que nosotros no pudiéramos hacer. No hizo nada. Hasta hizo más. O sea, no nos pidió hacer algo que Él no hiciera antes. Y por eso para mí es importante que usted entienda esto, que si hay algo que la Biblia nos pide que lo hagamos, ya el Señor Jesús lo hizo antes y lo hizo bien, en todos los aspectos. Y es fácil, por eso tenemos que ser imitadores del Señor Jesús y por eso tenemos que andar con el Señor Jesús. Para entender los frutos de la obediencia, yo quise tomar una parte del Señor Jesús que para mí es importante. Y es una parte muy sencilla, porque si se dan cuenta, en las religiones, la mayoría de religiones se diferencian a veces por este acto. Algunos le llaman sacramento, porque no es sacramento, es un acto. Y en la Biblia es un acto, o sea, habla de un acto. Y se llama el bautismo. El bautismo. El bautismo, que la verdad debería ser la sumergida, porque la palabra baptizo en griego, que se traduce, es la sumergida. O sea, sabemos que no es salpicadita, no es bañadita, no es echadita de agua, es sumergida.
Y la pregunta, cuando uno está leyendo esto y lo quiere estudiar y lo quiere analizar, pero seriamente, se debe preguntar por qué nos tenemos que sumergir. O en otras palabras es, ¿por qué nos tenemos que bautizar? ¿Por qué nos bautizamos? Y esa pregunta es buena, aunque pareciera no trascendental, pero es buena, es muy trascendental para poder entender la obra de Dios. ¿Por qué nos bautizamos? Si se dan cuenta, algunos bautizan de niños, algunos bautizan de viejos, algunos salpican, otros se meten adentro. La verdad, la misma palabra bautizo indica que es sumergirse, es entrar en el agua. Por decir, si yo pudiera poner en el lugar de bautizo, reemplazarlo por su significado, sería sumergir, ¿no? Y Jesús se sumergió. Y fueron sumergidos. Y Juan el Bautista sumergía. O sea, es entrar debajo del agua, no es salpicar. Ahora, entrar debajo del agua tiene que ver mucho con el significado del bautismo. Entonces, ¿por qué practicar algo que le quite el significado a algo que el Señor Jesucristo nos dijera que lo hagamos? Si a mí me preguntaran, ¿no? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos? Si alguien me preguntara, mi primera respuesta sería porque Jesús lo mandó. Jesús lo mandó, sencillamente porque Jesús lo mandó. Yo soy cristiano, yo quiero obedecer al Señor Jesucristo en todo, y la palabra de Dios dice que Jesús me ha mandado a bautizar, o sea, me ha mandado a que yo me bautice. Y saben que yo pasé bastante tiempo en esta discusión conmigo mismo. Y por eso me gusta mucho el tema, porque como ustedes saben, se los he contado antes, yo quería obedecer al Señor Jesucristo en todo. Yo recibí una Biblia por primera vez a los 20 años. Bueno, tomé una Biblia a los 20 años y la comencé a leer por sí solo por 3 meses. Y en esos 3 meses me quedé convencido que yo me debería bautizar. No solamente que Jesús era mi Señor, sino que tenía que bautizar, y comencé a buscar una iglesia para que me bautice. Todas están cerradas, hasta que un sábado encontré una iglesia que estaba abierta y era Iglesia Bautista de Benecer, y por eso soy bautista, y pedí que me bautizaran y me bautizaron. Y ustedes ya saben el resto de la historia, que ahí conocí a mi esposa y ahora tenemos 42 años de casado, vamos a cumplir. Pero el bautizo para mí era muy importante y lo estudié bastante. ¿Por qué me tengo que bautizar? Hay algunos que se bautizan de emoción, hay algunos que bautizan eso, pero yo lo estudié de una manera especial. Y cuando lo estudié, me di cuenta que era la mayor enseñanza de obediencia de nuestro Señor Jesucristo y de lo que iba a pasar por nosotros. Pero no solamente eso, sino que era un testimonio de lo que estaba ocurriendo en mi vida y que entendía lo que era el cristianismo, lo que iba a pasar en mí. Y yo pienso, como no se enseña si no se bautiza, porque tenemos que bautizar tantas personas este año, batamos el récord, vamos a la playa que es emocionante, nos metemos debajo del agua y no se explica realmente lo que es bautismo. Entonces las personas se bautizan por bautizar. He visto personas que se bautizan acá, se bautizan allá, se bautizan en el Jordán. Es como un deporte bautizarse, pero es mucho más profundo. Tiene que ver con obediencia y tiene que ver con algo que sucede con nosotros cuando nosotros entendemos y creemos en el Señor Jesucristo. Y como les dije antes, el Señor Jesucristo nunca nos hubiera mandado a hacer algo que Él no hiciera antes. Está claro eso, ¿no es cierto? O sea, nunca nos va a mandar a hacer algo que Él antes no hiciera. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, el verso 13 al 15, dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. O sea, Jesús vino para que Juan el Bautista lo bautice, y eso es algo increíble. Y teniendo en cuenta que ya antes Jesús en Mateo 28 nos había dicho a nosotros que tenemos que hablar, y nos dijo así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A propósito he dicho sumergiéndolos, ¿sabes? Porque es el significado de la palabra. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si alguien me está escuchando ahorita y pues no está acostumbrado a esto del bautismo, y que diga sumergirse y qué importa el bautismo, tiene que ver bastante entender lo que es sumergirse. Y vamos a verlo más adelante. Y no se la pierdan, porque lo vamos a averiguar y lo vamos a aprender.
En Mateo capítulo 3, que antes leí, Mateo 3, 13, 15, nos dice que el mismo Jesús quiso ser bautizado, entonces nosotros tenemos que obedecer, no solamente porque nos mandó que bautizáramos, que nos bautizáramos y que bautizáramos, sino que Él como ejemplo fue a buscar que ser bautizado por Juan el Bautista en Jordán. Y algo que pasa siempre, ¿ya? Cuando tú quieres obedecer a Dios, esta es la primera cosa, ¿ya? Siempre va a haber oposición, siempre va a haber algo que va a aparecer de la nada, porque no tenemos guerras contra lucha ni carne, sino contra potestades, de que trate de evitar que tú cumplas con algo que Dios ha puesto en tu corazón y que quieres obedecer, siempre. Y generalmente va a ser oposición. Suponte cuando vas y le dices a tus padres, quiero ser misionero en el África, estás loco, hijo, vas a perder el tiempo. Que eso, mamá, me voy a bautizar, entrar a una iglesia y he creído, pero ¿qué pasa, hijo? ¿Cómo vas a entrar a estas sectas, a estas religiones? Siempre va a haber oposición. En el caso de Jesús, cuando se fue a bautizar, también hubo oposición. Y sabes que la oposición vino de Juan el Bautista, pero de una manera que se puede ver lógica, por humildad, digamos, oposición por humildad. Entonces, cuando Jesús se quería bautizar, Juan se le oponía. O sea, siempre va a haber oposición cuando tú quieres obedecer a Dios. Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que obedezcamos, que cumplamos toda justicia. En lo más sencillo, para mí es increíble, siendo Dios se hizo hombre. Y siendo hombre se humilló hasta muerte de cruz, pero no solamente en eso, sino en los pasos que daba. Y él mismo decidió entrar al bautismo. No entiendes cuántas personas que quieren creer, pero no quieren bautizarse, no quieren bautizarse. Yo quiero creer, pero no me vengas con bautizo, yo no voy a estar metiéndome debajo del agua delante de tantas personas y todas esas cosas. Y te lo dicen con toda honestidad, con toda sinceridad. Y es porque tal vez no le explican bien lo grandioso que es el bautizo y lo que significa imitar al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en todo. Si Jesús se humilló siendo Dios, se humilló y se hizo hombre, y siendo hombre se humilló y fue a buscar que lo bautizara encima de la oposición de aquel que lo iba a bautizar, de Juan el Bautista, significa que el bautizo significa algo. Y yo pienso que el resto lo cuenta, el resto del Evangelio lo cuenta, porque ahí nos dice los frutos del Espíritu Santo. En obediencia que tome el Señor Jesucristo al bautizarse. Y el Señor Jesucristo fue, entonces Jesús vino de Galilea, Mateo 3, 13 y 17, para ser bautizado por Juan. Y dice, yo necesito ser bautizado por ti. Le dice, y tú vienes a mí, le dijo Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos todas justicias. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, una vez que entró al agua y salió, después que Jesús fue sumergido y salió, yo he visto que algunos le tiran como una ollita, hacen dibujitos que le tiran ollita. No, Jesús se sumergió y salió, sumergió y salió. Y cuando dice que fue bautizado, subió luego del agua. Y ahí nos dice 3 cosas que van a pasar siempre en nuestra vida, que te va a dar una paz increíble cuando estás en obediencia. Son 3 características que te van a decir que realmente tú estás obedeciendo al Señor por esa paz interior. Pero son 3 elementos que vemos acá. Primer elemento, ¿sabes qué? Cuando tú estás obedeciendo a Dios, vas a sentir realmente que los cielos se abren. Vas a sentir increíblemente que los cielos se abren. La Biblia dice claramente, y aquí los cielos fueron abiertos. Tú sientes cuando estás en obediencia que tus oraciones son escuchadas por Dios, que tus oraciones llegan al trono de Dios. Sientes, es algo como un sentimiento que a veces no lo puedo explicar. Pero cuando estoy en obediencia, cuando estoy buscando al Padre, cuando estoy haciendo su obra, siento como que mi oración sí es escuchada. Siento como que los cielos se han abierto por mí y han derramado su amor y han derramado su misericordia en mí. La segunda cosa, cuando tú obedeces, le permites al Espíritu Santo que te guíe. Y mejor fruto que ese no hay, ¿sabes?
ser guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesús obedeció y después de que fue bautizado y subió el agua, el Espíritu de Dios que descendía como paloma venía sobre él. Cuando tú estás en obediencia, sientes que eres guiado por el Espíritu Santo. Y ser guiado por el Espíritu Santo es bien importante, porque Él te enseñará todas las palabras, te hará recordar todas las palabras del Señor Jesús. Y no solamente eso, en 1 Juan 2:27 dice que la unción que permanece en ti te enseñará todas las cosas. Y eso es cuando estás en obediencia. Por supuesto, cuando estás en desobediencia, no pasa eso. El próximo domingo vamos a tener la enseñanza de cómo escuchar la voz de Dios. Cómo saber si es la voz de Dios, no es la voz de Dios, y cómo escuchar la voz de Dios y cómo Dios nos habla. Y te va a hacer sentido esta palabra que digo ahora, que el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él, que el Espíritu toma control de tu vida. Te comienza a enseñar, te comienza a hablar, te comienza a convencerte de las cosas y pone el querer como el hacer en tu corazón cuando el Espíritu Santo, cuando tú estás obedeciendo y el Espíritu Santo obra en ti. Y lo último, de lo más hermoso que hay en esto de la obediencia a Dios, es que estás seguro que estás agradando al Padre. Y cuando estás seguro que estás agradando al Padre, sabes que es algo tremendo. Es un sentimiento de paz, de felicidad, porque no solamente Él escucha tus oraciones, no solamente eres guiado por el Espíritu Santo, sino también sabes que has agradado al Padre. Y sabes, el Padre te lo hará saber de alguna manera que estás agradando al Padre. La Biblia dice así, ¿ya? Que cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que los cielos fueron abiertos. El Espíritu de Dios que descendía como paloma venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Sabes? Cuando estás en obediencia, la Biblia se te abre. Es como que el concepto que tú has leído, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio. Fueron hijos de Dios. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso comienza a resaltar en tu corazón, en tu vida. No solamente eso, sino que te comienzas a comportarte como hijo de Dios en todas partes, donde andas, donde vayas. Eres consciente que eres hijo de Dios. Sabes que donde vas, Dios va contigo, simplemente porque eres su hijo. Y quieres honrar a tu Padre. Eso es lo que pasa cuando estás en obediencia. Hay una conciencia de que las promesas de Dios son reales. Y sientes, así como eres hijo, Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entiendes el amor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas las cosas te comienzan a llevar a bien. Dios quiera que me puedas entender esto hoy día, porque la obediencia la empezó el Señor Jesús a enseñarla. Y le enseñó con algo muy sencillo, que era decidir el bautizarse. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús decide bautizarse? ¿Y por qué nos enseña el bautizo? ¿Cuál es realmente qué tiene el bautizo? ¿Qué es algo? Porque sabemos que el bautizo nos salva. Lo que salva realmente, lo que nos hace completo, lo que nos llena de toda gracia, es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó a los muertos, como dice la palabra de Dios. Por eso el bautismo no tiene que ver, pero el bautismo es un simbolismo, es algo importante que podemos entender, que nosotros decidimos hacerlo y sumergimos. Pablo aclara esto. Y déjame leer lo que dice Pablo, porque es importante, porque por el bautismo simbólicamente, es lo que dice Pablo, ¿no? O sea, son palabras que estoy poniendo yo ahora, pero voy a leer lo que dice Pablo. Dice, el bautismo simbólicamente representa que el viejo Douglas muere. O sea, no te voy a meter a la tierra, sino en el agua. En el agua, dentro del agua, no hay oxígeno, no hay nada, Douglas muere. Y cuando sale Douglas, resucita Douglas, es porque se ha vestido del nuevo hombre creado por Dios. O sea, eso es lo que simboliza, según Pablo, el bautismo. Cada vez que nosotros le decimos a todas las personas y ven que nos vamos a bautizar y obedecemos, no solamente decimos estamos obedeciendo porque Jesús lo mandó, estamos obedeciendo sencillamente porque seguimos el ejemplo de Jesús. No, pero significa algo más grande.
significa que al entrar al agua he entendido que dejo al viejo Douglas y cuando salgo del agua estoy revestido del nuevo hombre creado por el Señor. Y eso es muy importante entenderlo. Y cuando lo haces sinceramente y te lo han explicado bien, este acto te va a seguir toda tu vida. Acuérdate, yo todavía me acuerdo de mi bautismo, siempre lo cuento y sobre todo ahí conocí a mi esposa. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa es la manera de empezar a buscarlo. Y todo lo demás vendrá por añadidura, con sencillez. Por supuesto que necesitas una cierta cuota de humildad, ¿no? Imagínate ser sumergido dentro del agua, ¿no? Eso no se acostumbra mucho. Hace poco, a mi yerno, Anu, una belleza de persona, él decidió bautizarse. Y me dijo claramente que quería bautizar y quería que toda la familia sea testigo de eso. Para esto nos habían venido a visitar acá a Miami dos amigos muy queridos, el doctor Jorge Bisbal y su esposa Toli Bisbal, nos vinieron a visitar y nos fuimos a las playas de Miami. Tengo el video, tengo todo, entrando con mi hijo político, mi hijo amado Anu, entrando y explicándole todo lo que pasa en el bautismo, sumergiéndole, saliendo con el nuevo Anu y abrazándolo. Mis nietos saltaban de alegría, toda mi familia se revestía de alegría. Y para esta persona era importante, es una persona muy inteligente, reconocer que hay que obedecer al Señor Jesucristo y reconocer que es entrar al agua, sumergido, donde se va el viejo Douglas y sale el nuevo Douglas revestido por el Señor. Por eso es tan importante. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado, Romanos 6, 1 al 6. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, resucitamos para vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto es muy importante el bautismo, porque siempre hemos estado atacando y siempre, yo sé que es un problema que a veces me hacen muchas preguntas y todo, siempre estamos diciendo que la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, y eso es cierto, nos limpia todo pecado, pero basta ya, cuando tú entras al Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado, pero hay una cosa importante, el problema no es que la sangre de Jesucristo nos limpie todo pecado, sino el problema es que el Señor diseñó su muerte, su sacrificio, para que nosotros dejáramos de pecar. Y ese es uno de los problemas que a veces no entendemos. Por eso el bautismo lo explica claramente. ¿Por qué? Porque en este caso no es cuestión de limpiar pecados, sino ir en contra de lo que produce el pecado. ¿Y quién produce el pecado? Es usted. Y por eso la Biblia lo explica claramente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que es el que es productor de pecados, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que ese viejo hombre sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, bien claro es esto. Y le aconsejo a todos que lean capítulo 6 de Romanos y lo que claramente. Y no haga como los científicos. Le voy a explicar qué es cuando los científicos. Los científicos nomás pueden tomar soluciones por lo que ven. O sea, por lo que ven. Pero generalmente no toman las conclusiones por lo que ven. Por decir, te observan. Por decir, si queremos definir qué es un cristiano, comenzamos a observar qué es cristiano, pero sin observar lo que es la Biblia.
Y lamentablemente nosotros hemos definido lo que es cristiano por observar otros cristianos que generalmente ni siquiera saben la palabra de Dios y no han leído la palabra de Dios. Entonces vemos a cristianos por todos lados, imperfectos, pecadores, que andan, qué sé yo, de malos pasos en malos pasos, y decimos, no, no hay cristiano perfecto. Hemos llegado a la conclusión que hay cristiano perfecto. Y entonces está bien que usted llegue a esa conclusión porque usted observa y dice, no hay cristiano perfecto. Pero no es importante lo que usted observa, sino lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesucristo dice que sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se realiza eso? Y Pablo lo que trata de decir es con entendimiento. Entendimiento y testimonio. Cuando yo entiendo, doy el testimonio con el bautismo, que entro simplemente dentro del agua, muere el viejo Douglas, el que sirve el pecado, y sale el nuevo Douglas. Ese nuevo Douglas está con Dios, es hijo de Dios, tiene comunión con Dios, es templo de Jesucristo, es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Anda con el Espíritu Santo a todas partes. Por eso es que Douglas tiene que andar en una vida que agrada al Señor. Y eso es importante entenderlo y fácil entenderlo, ¿no? Es como cuando tú andas con tu padre. Cuando tú andas con tu padre siempre te portas bien. Si andas con Dios a todas partes, siempre te vas a portar bien. Y vas a entender. Y a la vez, Él comienza a alimentar ese nuevo hombre. Comienza a alimentar ese nuevo hombre y a darle fuerzas. A la vez, cuando viene el pecado, la tentación, junto con la tentación te da la salida. Él te protege, porque el que empiece esa obra, Él la va a terminar. Él empezó. Esto no es idea mía ni de ser humano, de que Dios que quería hacerte y hacerte perfecto, que quería hacerte una persona que lo puede imitar, que quería hacerte una persona que sea hijo de Dios, que quería hacerte una persona que pudiera hacer las obras que Él también hacía. Esto no es una idea humana, solamente que al volvernos como los científicos y observar a los cristianos que nos rodean, que cada momento caen, que cada momento están en pecado y cada momento están en problemas, tenemos que salirnos de la Biblia y crear algo que el cristiano peca y siempre peca y va a pecar y por eso se arrepiente cada domingo, pues. Y ese es el problema, porque eso nos nubla el entendimiento del trabajo que el Señor Jesucristo puede hacer en nosotros. Y vuelvo a lo que siempre les he dicho, y es uno de los grandes problemas. Las universidades en que he trabajado, en que he estado yendo, visitando, haciendo estudios con neurocientíficos, lo que más le agrada del bautismo, lo que más le agrada del budismo, es que el budismo promete perfección. Eso es lo que más le agrada. Yo no sé cómo los cristianos no pueden ver que la razón que hay iglesia es para que usted llegue a la plenitud de Dios y sea perfecto. No sé cómo los cristianos no pueden ver que las escrituras, según Timoteo capítulo 3, verso 16, es para que usted sea corregido, redarguido y llegue a ser un hombre perfecto. No sé cómo pueden, nublado la vista de que el Espíritu Santo mora en ti. Y no sé cómo no entienden cuando el Señor Jesús dijo, sed santo, porque vuestro Padre es santo. Bueno, Él dijo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Ahora, para mí es importante entender esto, porque por eso es que las universidades buscan el budismo, porque la base principal del cristianismo se ha ido y está desde el principio en obediencia y comenzar con algo muy sencillo que es sumergirse debajo del agua, como simbolismo que Douglas muere y sale el nuevo Douglas. Pero ese nuevo Douglas que está lleno del Espíritu Santo, que es templo de Dios, y donde va, Dios va con él. Y si Dios está conmigo, es difícil que yo vaya a hacer cosas que están erradas o cosas que no son para honrar a mi Padre. No sé si me entendí, yo pienso que hay bastante lógica ahí y es fácil de entender. ¿Por qué es importante entender la crucifixión del viejo hombre?
La Biblia nos dice así, ¿ya? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Uy, más claro, no creo que la Biblia pueda hablar. De modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentaos vosotros a Dios, por eso el simbolismo, entras, mueres y sales. Presentaos a mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia nos da a entender que nosotros sabemos que hemos pecado por la ley. Hemos pecado por la ley y la ley se escribió. Y es importante entender, la Biblia da a entender que antes que viniera Jesús, todo ser humano estaba casado con la ley. En pocas palabras, en nuestra naturaleza, dice en Romanos capítulo 2, que Dios ha escrito la ley en nuestros corazones. Y por eso es que tenemos la capacidad, hasta los ateos, de entender que es Dios. Hasta los ateos pueden entender lo que es Espíritu Santo, ¿sabes? Los ateos pueden entender de todo, toda la Biblia, ¿no? Pueden entender. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo nos hemos librado de la ley, se podría decir? Eso es lo que preguntaba Pablo, porque Pablo decía que la ley dice que está mal, pues, ¿no? ¿Y cómo puedo librarme de la ley, de esa acusación y de todo? ¿Cómo puedo llegar a esa perfección? Porque antes la ley nomás era conductas que debía seguir, pero nadie podía hacerlo. Con la muerte del Señor Jesucristo, y ahora que mora el Espíritu Santo en nosotros, ahora que murió el viejo hombre y nos revestimos del nuevo hombre, es sencillo, ahora podemos vivir. Pero para poder entender, Pablo nos dice algo así, ¿por qué la muerte es importante? Sobre todo para los judíos que se convertían, ¿por qué la muerte era importante en la ley? O sea, un judío está casado con la ley. Y mientras, como en la Biblia no hay divorcios, como en la Biblia, y lo pueden ver bien en cuanto al Señor, si ustedes leen sobre el divorcio es por la dureza de su corazón, es bien sencillo, pero en la Biblia realmente no te podrías divorciar, no te podías separar de tu marido si es que realmente tu marido solamente moría. Entonces es como tú estás casado con la ley. Entonces por medio del bautismo, dice Pablo, que nosotros morimos. O sea, morimos, entonces ya no estamos casados con la ley. La ley se quedó viva, pero nosotros hemos muerto y hemos muerto para la ley. Entonces, como muerto para la ley, después resucitamos y resucitamos para Cristo, para la gracia. No sé si me dejo entender, pero es algo sencillo y por eso el bautismo representaba todo esto. Dice bien claro, si ustedes leen Romanos de 7:1 a 6, yo no lo voy a poder leer todo, pero hay unas ciertas partes que dice bien claro, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Y el último versículo, que es el 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es todo un nuevo cambio. Y ese entendimiento lo traía el Señor Jesucristo. Pero empezaba con algo sencillo, porque esto no funciona si es que no hay obediencia. Es un acto muy sencillo. Y eso tocó mi corazón. Tocó mi corazón de una manera increíble. Cuando yo estaba leyendo la Biblia, no tenía nadie, no tenía ni cura, no tenía ni pastor, no tenía nadie que me explicara sobre esto. Solamente la Biblia. Pero llegué convencido que tenía que bautizarme. Tenía que mostrarle a todos que yo, el viejo Douglas, ha muerto y ese nuevo Douglas saliendo del agua para servir al Señor. En conclusión, podemos llegar a una conclusión. La Biblia nos dice claramente que el bautismo es mi testimonio
a través de un acto simbólico, porque es simbólico. El bautismo, con el cual le digo a los demás, le digo a todos los que están presentes, que al entrar al agua me despojo del viejo hombre. Y sale el agua, el nuevo hombre, para servicio del Señor. En ese día yo voy a sentir por la obediencia simplemente que mis oraciones llegan cuando te estás obedeciendo. Mis oraciones llegan al trono de Dios. No solamente eso, sino te vas a sentir como que has cumplido con algo y vas a permitirle al Espíritu Santo que te guíe, porque quieres andar en obediencia. Y lo último, vas a estar seguro en tu corazón que Dios se agrada de tener un hijo como tú. Siempre se agrada de tener un hijo como tú. Por eso nos dio ese amor, por ese amor nos ha permitido que seamos llamados hijos de Dios, como dice en 1 Juan, capítulo 3, el apóstol Juan. Para mí, esta conclusión es maravillosa. Es simplemente un testimonio. Hay muchas personas que les gusta la boda, casarse y todo. La boda es simplemente un testimonio. Es para decir a esta persona, a este novio, ya no pertenece a nadie, no está a disposición de nadie, solamente pertenece a la novia que está al frente, y esta novia no está a disposición de nadie, solamente está. Con el bautismo, porque nadie sabe lo que ha pasado en tu corazón, nadie puede ver lo que ha pasado en tu corazón, pero con el bautismo le dices, ¿sabes qué? Yo ahora vivo para Cristo. Muere el viejo Douglas y resucita para estar con Cristo, para vivir para Cristo. Ahora, hay ciertos versículos que vienen a ser realidad de mi vida. Cuando pasó esto, ciertos versículos. El primer versículo que me acuerdo que vino a ser una realidad en mi vida y era algo que era constante en mi vida, era Gálatas capítulo 2, el verso 19 y el 20, que ustedes lo deben saber de memoria si usted está en las clases mías. Porque yo por la ley soy un muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Voy a repetir la última parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que hice en el bautismo, decirle a todos, estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hacer énfasis a este versículo es importantísimo. Yo lo que quiero, y quiero con las personas, es que tengan una relación total con el Señor, no que sean justificados de domingo a domingo. Yo pienso que lo que más falta en nuestras iglesias es eso, personas que vivan su fe con Dios, su relación con Dios 24 horas al día, todos los días. Y por eso para mí es importante enseñar la verdad. Yo nunca he tenido la intención de llenar una iglesia. Yo he tenido la intención de enseñar a los que van a la iglesia, porque entendí desde el principio que la iglesia está simplemente para llevar a sus miembros a una cierta estatura, a la plenitud de Dios, y enseñarles la palabra de Dios. Por decir, sería muy triste que en mi iglesia haya personas que no saben la palabra de Dios. Yo siempre bromeo con los de mi iglesia y les digo claramente, ¿y cuál es el versículo? Y casi la mayoría lo repite, pero he hecho conferencias en muchas partes y me he dado cuenta que las personas están contentas ya con ir un domingo, tal vez tomar parte o ser un maestro o ser algo, y de ahí despedirse y verse el próximo domingo o hasta la mitad de la semana, hasta la reunión de una célula, y a eso hemos llegado. Pero no hemos llegado a entender que Dios mora en nosotros. No hemos llegado a entender que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es importante, sí, porque los problemas no se presentan de domingo a domingo. Los problemas son diarios. La relación con mi hija, con mis hijos, es diario. No es simplemente de domingo a domingo. Las tentaciones son diarias. Las tentaciones no se presentan de domingo a domingo.
y por eso nos hemos debilitado. El que cambió de domingo a domingo fue en el año 323 Constantino. Él lo decidió y fue a través de ciertas reuniones que hicieron, pero él lo empezó. Antes los cristianos se reunían todos los días. Imagínense, ahora esto de virtual es algo curioso, pero me permite reunir con muchas personas día a día. Antes tal vez no lo hacía, pero ahora tengo más acceso a diferentes personas. Y lo curioso es, no importa ahora la distancia, porque estoy tan cerca por esto de virtual, estoy tan cerca a una persona. Es así que yo veo pacientes. Yo veo pacientes solamente o por Zoom o por FaceTime. Y ¿sabes qué? Los veo claramente. Y WhatsApp también. Y lo puedo ver su rostro. Porque una de las cosas que me ayuda para entender lo que está pasando en una persona es ver el rostro. Y los puedo ver. Pero no solamente los puedo ver, sino también les puedo transmitir el amor, la paz y las fuerzas que me ha dado Dios. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aunque los veo como doctor, yo no me voy a despojar de Cristo, no puedo. Él vive en mí, ya no vivo yo. Y cada vez que hablo como doctor y sé y aplico lo que he aprendido en ciencia, aplico mi especialidad. Tú sabes, para mí es algo hermoso verlos a ellos. La vez pasada una señora me estaba diciendo que estaba viendo, me dice, ¿sabe qué? Yo tenía ganas de quitarme la vida. Yo no tenía esperanza, pero alguien me dijo que hablara con usted, hablara con este doctor. Ella no es cristiana, no es nada. No tiene ni una religión. Y entonces después de hablar conmigo me dice, y no es para tirarme flores, sino es lo que dijo la señora. Dijo, ¿sabe qué? He hablado con usted y no sé, se siente paz. Lo voy a pensar. Entonces quedamos unos 3 días después vernos de nuevo, porque hay muchas personas que están sufriendo con esto de la cuarentena. Y cuando otra vez la vi, terminó también con más paz, con más paz. Era increíble, tú la podías ver cómo había traído a su hija, cómo quería que participe su hijo, era increíble. Y la vez pasada que terminé de hablar con ella, me dijo, ¿sabe qué? Pase lo que pase, cuando hablo con usted se siente una paz, y es increíble. Y yo le pregunté, ¿y tú no quisieras dar esa paz? Porque nunca habíamos hablado de Dios. Estamos hablando de problemas, estamos hablando de depresión, estamos hablando de serotonina, estamos hablando de Zoloft, estamos hablando de Prozac. Pero ella percibe algo. Y yo le pregunto, ¿quisieras dar esa paz? Le comencé a hablar del Señor. Y ahora ella puede dar ese amor, esa paz y esas fuerzas que Dios da en su matrimonio. Ahora, lamentablemente, le he perdido como paciente. Ya no gano más. Pero no tienes idea de lo que está haciendo esta hija de Dios ahora. Dios quiera que me pueda entender. Usted, si es doctor, es cristiano primero. Si es cristiano, no es doctor primero, es cristiano primero. Dios mora en usted y lo que da es lo que Dios le da. Pero para eso tiene que entender lo que hizo el Señor Jesús, obedecer y entender en qué obedeció en el bautismo. Entender que ya no es Douglas, sino es Cristo. Entiende claramente, nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y Dios quiera que esto no quede en palabras, sino que usted haga un trato con el Señor. Porque ese trato de irme a obedecer y bautizarme, lo hice con mi Señor. Nadie lo sabía. Ninguno en mi casa sabía. Solamente el hombre que le dije que me bautizara fue el único que supo. Y sabes que para mí fue maravilloso el entrar al agua y dar mi testimonio delante de personas que ni siquiera conocía. A la única que conocí después fue a mi esposa, como ustedes saben. Pero para mí es increíble. Efesios capítulo 4, del 22 al 24, es una realidad en tu vida. A los que han entendido esto, a los que obedecen al Señor, a los que entienden que el bautismo no solamente es algo como algo lindo, cool y bonito, sino realmente es un simbolismo bien fuerte. En Efesios capítulo 4, 22, 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Algo que me asombra a mí como doctor y especialista en neurociencia, en lo que es el cerebro, lo que más me asombra a mí es cuando hemos descubierto que un cerebro enfermo es cuando las urgencias, el midbrain, lo que está acá, todo lo que es urgencias, cuando el cerebro gobierna tu mente. O sea, tengo que comer, tengo que hacer, tengo que fumar, tengo que hacer otro, tengo que editar. O sea, mis urgencias, todo lo que está dentro mío, mi cerebro me está mandando. No duermas, no esto, siempre me está mandando. Y la mente no controla el cerebro. Y yo siempre me preguntaba, Señor, tú puedes controlar todo el universo. Y solamente con tu palabra. ¿Cómo nos puedes ayudar en neurociencia? Porque le hablo así al Señor, porque neurociencia dice que el cerebro enfermo es cuando el cerebro controla la mente, pero el cerebro sano es cuando la mente controla el cerebro. ¿Tu Biblia puede ayudar? ¿Tu palabra puede ayudar en eso? Y el Señor me llevó a un capítulo que lo había leído tantas veces, pero pareciera como que me abriera el cerebro y me diera un entendimiento diferente. La Biblia dice claramente, hermano, que usted cuando entiende todo esto, cuando entiende que con Cristo está juntamente crucificado y ya no vive usted más, Cristo vive en él, usted tiene la mente de Cristo. Y yo sé que es difícil para las personas, por eso dicen que nadie puede ser perfecto. No, es difícil para las personas que su mente controle sus urgencias, su cerebro, sus tentaciones y todo. Pero para la mente de Cristo, todo es posible. Y la mente de Cristo es la que controla todo tu cerebro. Tener esa experiencia, yendo a buscar al Señor, entender lo que el Señor hace en tu vida y lo que Él te da es increíble. Romanos 6:6 para mí tiene un gran significado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo es posible eso? Con todo lo que te he explicado. Teniendo tú la mente de Cristo, gozándote en el Señor, hablando del Señor, pidiéndole al Señor qué tengo que hacer hoy día. Sabes, para mí eso es importante. Por eso yo siempre le he aconsejado que busque al Señor 3 veces al día. En esas 3 veces que usted busca al Señor, comienza a hablar con Él. Hable sinceramente con Él. La Biblia dice que lo único que necesitamos para estar delante del Señor es un corazón sincero. Acercaos a Dios con corazón sincero, Hebreos capítulo 10, el verso 22. Por eso es importante tener un corazón sincero y venir a Él. Señor, miren qué me encuentro. Yo quiero saber más de ti. Tengo todas estas cosas. Cuando hablas con Él, Él va a mirar tu corazón y va a hablar a tu corazón. Por eso para mí es importante también el próximo domingo que voy a hablar y seguir la palabra de Dios y enseñar basado en la palabra de Dios cómo escuchar la voz de Dios. Esto pasó mucho en mí. Como te dije, cuando tú entiendes que estás vestido de un nuevo hombre, que Cristo vive en ti, la palabra de Dios comienza a tomar vida. Comienza a hacer esa palabra viva y eficaz. La palabra de Dios te habla en todo momento. Comienza a tener un significado mucho más grande. No te pierdes en que si los hombres vivieron 900 años o 900 años. No, la palabra de Dios trasciende todas las cosas. Te das cuenta que fue escrita con Dios, basadas en historias para hablar a tu corazón. Te das cuenta que a través de ella penetra hasta lo más profundo, hasta leyendo la historia de Esther, o leyendo la historia de David, o leyendo la historia de Pablo, o leyendo cualquier historia de la Biblia, comienzas a tener un cambio en tu corazón. La Biblia dice que conforme vas leyendo la Biblia, conforme vas aprendiendo la palabra de Dios, ella penetra hasta lo profundo y discierne cosas que tú deseas discernir. Y lo más importante es que va a transformar tu mente. Va a cambiar todo tu entendimiento. Y al final sabemos por estudios que uno vive en lo que cree. El creer, el poder de creer,
es increíble. Y conforme el Señor pone más y más de su palabra en tu corazón, lo harás. Pero volvamos al principio, es obediencia. Es simplemente obediencia. En mi iglesia me estaría acostumbrado a hacer una invitación después de hablar de todo eso, de hablar del bautismo. diría, ¿cuántos han entendido el bautismo hoy día? Y dígame, ¿cuántos quieren bautizarse? Y yo sé que la respuesta es siempre casi positiva. Y lo pongo a veces tan fuerte que las personas a veces toman su tiempo a pensar. Pero para mí es importante. Y es más, yo le pido a las personas que yo les enseño en la iglesia que enseñen esto palabra por palabra. No es el bautismo una emoción, no es el bautismo porque ya estás en una edad y ya te tienes que bautizar. No, el bautismo significa que yo he entregado mi vida totalmente y que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Imagínate una iglesia en que todos hayan entendido eso. Ya no estamos hablando de la iglesia social donde voy para entretenerme o para escuchar un sermón, sino estamos hablando de la iglesia que vive, sus miembros vive cada día una comunión con Dios. No tienes idea, esa iglesia va a cambiar el mundo. Y esa es la iglesia, aquella que es conformada con los hijos de Dios, que toda la creación espera, porque la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Ustedes saben, mis notas están a disposición suya y usted puede escribirme a drcambio@gmail.com. Lo único que les pido es que me escriban el mismo día, porque el mismo día recibo bastantes emails y los voy mandando. Si usted me escribe a drcambio@gmail.com, yo le voy a volver un email con las notas que yo tengo. Hay algunos que me están pidiendo las notas desde marzo 15. Van a tener que tener paciencia porque lleva tiempo hacer el copy-paste, buscar el file y todo, pero con gusto también lo haré. Y si usted ha ido guardando, o sea, sobre todos los de mi iglesia, han ido guardando las notas, ustedes están teniendo un libro. El libro que voy a terminar casi, que es la conciencia y la presencia de Dios. Y la conciencia y la presencia de Dios empieza con obediencia. Y es lo más sencillo. Por eso a veces nos demoramos en enseñar bautismo, pero yo pienso que es lo primero que debemos enseñar. Que la persona tiene que dar, así como en la boda. No mandamos a las personas a estar casadas sin una ceremonia, ¿no es cierto? Nos alegramos con la ceremonia. Pero la verdad que un cura o que un pastor o que un letrado o que un juez te diga que te cases, no te casa, la Biblia nos enseña que la unión entre dos seres es lo que casa, realmente, ¿no? Y por eso es tan importante entender, el bautismo es un simbolismo, pero te entrega al Señor y la búsqueda del Señor todos los días es lo que realmente te da. Dios quiera que esta noche lo pienses, lo medites, puedas revisar esto y puedas ver otra vez, si puedes, el video y poder entender. Bueno, hermanos, los quiero mucho y yo quisiera que ya pusieran ustedes los motivos de oración. Tenemos varios motivos de oración y hemos estado orando por cada persona que ustedes ponen y hemos visto